Hola, el día de hoy vamos a ver la resta de polinomios. La resta de polinomios pues es una operación que tiene por objeto encontrar la diferencia, es decir, la respuesta que ocurre al tomar una expresión que vamos a llamar minuendo y restarle otra expresión llamada sustraendo. En términos generales, todas las restas tienen la siguiente forma: al minuendo le resto el sustraendo y el resultado es la diferencia. En la resta de polinomios vamos a tener dos casos que tenemos que tener en cuenta, dos tipos de ejercicio. El primer tipo de ejercicio es cuando nos dicen de la expresión 1 tengo que restar la expresión 2. El segundo caso es cuando me dicen que tengo que restar una expresión de otra expresión. En el primer caso, cuando tenemos de una expresión le vamos a restar otra, la expresión 1 se va a conocer como minuendo y la expresión 2 va a ser el sustraendo. Pero en el tipo 2 de ejercicios, cuando nos dicen restar una cosa de otra, entonces la expresión 1 va a ser el sustraendo y la expresión 2 va a ser el minuendo. Vamos a empezar con unos ejemplos muy fáciles. Empecemos primero con monomios y luego vamos a ir hacia los polinomios. En nuestra primera forma de ejercicios tenemos de una expresión, tengo que restar otra. Aquí tengo dos ejemplos que vamos a desarrollar. Entonces, como es de esta forma, de la primera forma de ejercicios, la expresión número 1 va a ser el minuendo. Entonces aquí yo tengo el minuendo. Y la expresión número 2 va a ser el sustraendo. En términos generales, todas las restas tienen esta forma. Al minuendo le quito el sustraendo. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a escribir el minuendo tal cual sin hacerle ningún cambio. Pero al sustraendo le voy a cambiar el signo. Quiero que noten que aquí este sustraendo tenía un signo positivo. Pues ahora lo voy a escribir negativo. Una vez que yo ya tengo escrito, entonces pues la expresión, pues hago la respectiva operación. 10x menos 5x pues daría 5x positivo. Por ejemplo, aquí tengo que identificar entonces quién es el minuendo y quién es el sustraendo. Estamos en la primera forma de ejercicios, luego entonces la expresión 1 es el minuendo y la expresión 2 pues será el sustraendo. En este caso, pues aplicamos la forma general de todas las restas. El minuendo lo voy a escribir exactamente igual, sin cambiarle absolutamente nada. Pero el sustraendo, que en este caso es positivo, pues le debo realizar un cambio de signos, de positivo a negativo. Entonces aquí tengo menos 2a. Y pues realizamos la respectiva operación. 8a menos 2a, pues tenemos 6a. Veamos estos dos ejemplos. En donde comienza a ver la dificultad cuando ya comenzamos a tener términos que son negativos. Entonces, pues igual estamos en la forma 1. Luego entonces esta expresión va a ser mi minuendo. Esta expresión es el sustraendo. El minuendo lo vamos a escribir exactamente igual, 12x, pero al sustraendo tenemos que hacerle un cambio de signos. El sustraendo aquí era negativo, así que va a pasar a ser positivo y lo voy a escribir positivo. Entonces en lugar de escribir menos 4x voy a escribir más 4x. Profe, pero estamos haciendo una resta, ¿cómo así? No importa, estas cosas pueden llegar a suceder porque, te repito, hay que hacer un cambio de signo. Y pues 12x más 4x, pues tenemos que es 16x. Otro caso que se nos puede presentar es el siguiente. Aquí tenemos entonces nuestro minuendo y nuestro sustraendo. El minuendo, según nuestra forma general de toda resta, entonces tenemos que es menos 9m, lo escribo tal cual, pero al sustraendo, que es positivo, lo tengo que cambiar el signo a negativo. Entonces, en lugar de escribir más 8m, escribo menos 8m. Si no recuerdas cómo sumar estos términos, por aquí arribita te dejo el enlace a un video de cómo es que se reducen términos semejantes y esto nos da entonces menos 17m. Por si de pronto tienes dificultad, es como si le debieras 9 manzanas a tu mamá y a tu papá le debes 8 manzanas, pues en total debes 17 manzanas. Por ejemplo, en estos dos.
Tenemos que de menos 3x hay que restar menos 2x. Veamos, este es nuestro minuendo. Aquí tenemos nuestro sustraendo, que además es un sustraendo que es negativo. Y pues vamos a hacer la forma general de toda resta. Escribo el minuendo tal cual, pero el sustraendo le voy a cambiar el signo. Entonces, como era negativo, lo voy a volver ahora positivo. Y entonces aquí tengo más 2x. Y menos 3 más 2 pues da 1x, además positivo. En este caso aquí tengo el minuendo y tengo el sustraendo. Entonces hacemos la forma general de nuestras restas, donde tenemos el minuendo, que se escribe tal cual, y el sustraendo, que se le va a cambiar el signo. Algo que era negativo pues va a pasar a escribirse de forma positiva. Si dentro de nuestro ejercicio nosotros no encontramos términos semejantes, pues no podemos reducirlos. Por ejemplo, aquí este término menos 3x y el término 2x son términos semejantes, pero acá 8ab y 4x no son términos semejantes. Cuando hay términos semejantes es necesario hacer la operación y ver el resultado. Si no hay términos semejantes, pues esta sería la respuesta de tu ejercicio. Nuestra segunda forma de ejercicios entonces es que tenemos que restar una expresión de otra. Acá la primera expresión que aparece después de restar va a ser el sustraendo, y la que aparece después de la palabra de va a ser el minuendo. Aplicamos entonces la forma general de una resta, y es escribir primero que nada el minuendo. En nuestro caso el minuendo aquí es el 9x, y al sustraendo le vamos a cambiar el signo. Aquí nuestro término era positivo, entonces lo vamos a escribir es negativo, y hacemos la operación que corresponda. 9x menos 5x, pues tenemos 4x. Aquí en este ejemplo entonces restar 12x de menos 5x. El sustraendo será el 12x, mientras que el minuendo será el menos 5x. Entonces aplicamos nuestra forma general de la resta, que es en general, y el minuendo entonces será menos 5x. Nótese que lo escribo con su signo correspondiente y demás, pero aquí el sustraendo, que es positivo, va a quedar negativo, y realizo la operación según corresponda. Entonces pues si debo 5 y debo 12, pues debo 17. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos que restar menos 6a de 8a. Entonces la expresión número 1 va a ser nuestro sustraendo, y la expresión número 2 va a ser el minuendo. Aplicamos la forma general de una resta, minuendo menos sustraendo, y entonces colocamos el minuendo tal cual sin hacerle ningún cambio, pero al sustraendo le cambiamos el signo. Entonces de negativo va a pasar a ser positivo, y entonces no escribimos menos 6a sino más 6a, y realizamos la operación correspondiente. 8 árboles y 6 árboles pues son 14 árboles. En este caso tenemos restar menos 3m de menos 10m. Este es mi sustraendo, y aquí yo tengo el minuendo. La regla que aplicamos de la resta pues nunca va a cambiar, va a ser siempre la misma, y entonces tenemos que escribir nuestro minuendo exactamente igual con el signo y todo, pero al sustraendo le cambiamos el signo de negativo a positivo, y entonces en lugar de escribir menos 3m escribimos más 3m, y pues aplicamos la operación según corresponda. Entonces pues si yo debo 10 y tengo 3 para pagar, pues entonces estoy debiendo 7. Mientras tanto les pido que por favor se suscriban al canal. Muchos ven los videos sin suscribirse, y el que se suscriban me ayudaría bastante. Muchas gracias. En nuestra próxima sección vamos a ver entonces los mismos dos tipos de ejercicios, pero ya directamente con los polinomios. La dinámica es la misma, pero se va a combinar un poco con la suma de polinomios, cosa que si no has visto nuestro video de suma de polinomios, te invito a que des clic por aquí, que debe estar apareciendo en este momento.
Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. De 8x más 7y, tengo que restar 3x menos 4y. Lo primero, bueno, ya identificamos que es del tipo de ejercicio de expresión 1 restar expresión 2. Entonces, lo que yo debo hacer es identificar que toda esta primera expresión es el minuendo y que esta segunda expresión es el sustraendo. Mucha atención. Voy a escribir primero que nada el minuendo sin hacerle ningún cambio. 8x más 7y. Y sé que tengo que hacer una resta, entonces voy a escribir el signo de resta y voy a abrir un paréntesis grandecito. Dentro de ese paréntesis voy a escribir el sustraendo por el momento sin hacerle ningún cambio. La cuestión con este paréntesis es que necesito eliminar el paréntesis. Entonces aquí 8x más 7y no cambia absolutamente nada. Pero para eliminar el paréntesis tengo que hacerle cambio de signos a las cosas que están dentro del paréntesis. Por ejemplo, ese 3x es positivo, va a ser escrito ahorita en negativo. Y el 4y que es negativo va a ser positivo. Entonces, por ejemplo, aquí 3x que era negativo, que era positivo, queda negativo. Entonces menos 3x. Y 4y que era negativo, queda positivo. Cuando llegamos a este tipo de expresiones donde ya no tengo el paréntesis, entonces recurro a pues, lo que se vio en nuestro video de sumas, que si no lo has visto, pues por aquí te debe estar apareciendo. Si no te aparece, entonces vas a buscar un icono de una i y allí te van a salir los videos. ¿Cómo es la cuestión aquí? Entonces, en nuestra primera fila voy a escribir mi polinomio que está en verde, 8x, que es positivo, más 7y. En la segunda columna voy a escribir, en la segunda fila, perdón, voy a escribir nuestro segundo polinomio, pero respetando los términos semejantes. Entonces el menos 3x lo voy a escribir debajo de las x, menos 3x, y el 4y debajo de las y. Realizo la operación y entonces tengo que a 8x le quito 3x, 5x, y a 7y le sumo 4y, pues 11y, dando como respuesta 5x más 11y. En este caso tenemos también dos polinomios a los cuales pues vamos a hacer que de la expresión número 1 voy a restar la expresión número 2. Identificamos que este es el minuendo y que mi segunda expresión, mi segundo polinomio, pues es el sustraendo. Entonces escribimos la forma general de todas las restas. Primero el minuendo sin hacerle ningún cambio. Y el sustraendo lo voy a escribir dentro de un paréntesis. Entonces aquí tengo 8x más y menos 5z. Recuerda que ese término que tiene la y, donde no hay un coeficiente, automáticamente el coeficiente es 1. Bueno, no lo olvides. Entonces tengo que eliminar ese paréntesis y la forma de eliminar el paréntesis es la siguiente. Primero, esta primera partecita va exactamente igual, pero lo que está dentro del paréntesis va a cambiar de signo. El 8x que era positivo va a cambiar a negativo, entonces tengo menos 8x. Este 1y que es positivo va a ser negativo, menos 1y, y este 5z que es negativo ahora va a ser positivo, más 5z. Lo que resta es hacer pues la suma como tal, porque eso ya es una suma de polinomios. Entonces en esta primera fila voy a escribir mi primer polinomio, entonces tengo 10x más 4y menos 2z, procurando que cada uno de los términos quede en un cuadrito, y escribimos aquí en la segunda fila pues nuestro segundo polinomio respetando los signos. Y por ejemplo, que si aquí tengo la columna de las x, pues aquí es donde voy a escribir menos 8x, que si aquí tengo la columna de las y, pues aquí voy a escribir menos 1y, y que si aquí tengo la columna de las z, pues aquí escribo más 5z.
A continuación pues hago la operación y entonces tengo que a 10x le quito 8x, pues son 2x. Que si a 4x le quito una sola, perdón, que si a 4y le quito una y, pues entonces tengo 3y. Y que si yo debía 2 zetas y ahora tengo 5, pues entonces ahora tengo 3 zetas. Dando como respuesta a mi ejercicio 2x más 3y más 3z. En este caso ya trabajamos entonces los ejercicios donde vamos a restar una expresión de otra. Es decir, donde aquí mi expresión 1 es el sustraendo y mi expresión 2 es el minuendo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo escriba mi expresión con los paréntesis, el sustraendo es el que va a cambiar de signos. Vamos a ver. Escribimos primero el minuendo según la forma y la regla de todas las restas. Primero el minuendo, 6x más 40y, y dentro de un paréntesis que va antecedido por el signo menos, voy a escribir lo del sustraendo, 8x menos 2y, sin hacerle cambios todavía. Para romper ese paréntesis, entonces ahí sí voy a hacer los cambios. El 8x, que aquí es positivo, lo escribo negativo, y el 2y, que es negativo, lo escribo positivo. A continuación pues hacemos la suma de polinomios de forma normal. Aquí entonces en nuestro primer renglón escribimos 6x más 40y, y en nuestro segundo renglón escribimos pues nuestro polinomio que está en rojo, que sería menos 8x más 2y. Finalmente pues hacemos la debida operación, y si a 6x, que es positivo, le quito 8x, pues me da menos 2x. Y 40y más 2y, pues más 42y, dándonos como respuesta menos 2x más 42y. En este ejemplo, entonces vuelve y juega restar una expresión de otra. La primera expresión sería nuestro sustraendo y la segunda expresión sería el minuendo. Dicho esto, entonces escribimos la forma general de toda resta, en donde primero va el minuendo, 18x cuadrado más 14x más 10, y voy a escribir el sustraendo dentro del paréntesis, entonces 10x cuadrado más 6x menos 1. Vamos a romper el paréntesis y entonces pues esta parte que está en verde no cambia en absoluto. Pero al romper el paréntesis cambian los signos. Aquí dentro del paréntesis 10x es positivo, va a quedar negativo. 6x, que es positivo, va a quedar negativo. Y menos 1, que es negativo, va a quedar positivo. Escribimos entonces estos términos aquí dentro de nuestro cuadrito de la suma. Y dice así. Entonces, 18x cuadrado más 14x más 10, y en la parte de abajo voy a escribir el término que está en rojo, el polinomio que está en rojo, entonces menos 10x cuadrado menos 6x más 1. Realizamos entonces la respectiva operación, y si a 18 le quito 10, pues tengo 8x cuadrado. Si a 14 le quito 6, casualmente pues da 8, pero esta vez x. Y a 10 le sumo 1, pues 11, dándonos como respuesta 8x cuadrado menos 8x más 11.